Ojo, porque este no es solo un caso sobre un crimen, ¿eh? Es mucho más. Es la historia de un caso que puso a prueba, bueno, a la mismísima justicia internacional. Vamos a meternos de lleno en esto. Y todo arranca así, con un hecho que parece sacado de una película, pero es real. Un día cualquiera, un maestro sale de su casa para ir a trabajar. Y ya está. Simplemente desaparece. Es ese evento, ese momento, lo que va a desatar una batalla legal que, la verdad, no tenía precedentes. Y aquí está la pregunta del millón, la que lo cambia todo. ¿Qué se hace? ¿A quién se recurre cuando el principal sospechoso es el propio Estado? Pensemos en eso por un segundo. Las instituciones que deberían proteger son las que ahora están bajo la lupa. Es un desafío enorme. Bueno, y es justo aquí donde nos vamos a enfocar. Miren, el caso llega hasta la Corte Interamericana. Pero alto ahí. Antes de que se pudiera siquiera empezar a hablar de la desaparición, Honduras levanta la mano y dice, «Un momento, este caso no debería ni empezar». Y de eso se trata este análisis, de esa primera batalla, de ese laberinto legal que se tuvo que cruzar antes de llegar al fondo del asunto. Ok, para entender bien toda esta pelea legal tenemos que volver al principio, al corazón humano de esta historia. Fíjense en los detalles porque aquí está la clave. No estamos hablando de algo abstracto. Son las 6:20 de la mañana. Saúl Godínez Cruz, un maestro, sale en su moto. Más tarde, un testigo lo ve. Lo detienen un hombre uniformado y 2 de civil. Luego, lo meten a la fuerza en un carro sin placas y desaparece. Y un dato más, escalofriante. Su casa ya estaba siendo vigilada. Son estos pedacitos de información, estos hechos concretos, los que transforman una simple ausencia en una acusación formal contra el Estado. Y claro, cuando las puertas se cierran en casa, cuando no hay respuestas, ¿qué queda? Pues buscar justicia afuera. Y así es como este caso da el salto y se convierte en un asunto internacional. Este es, digamos, el recorrido estándar. Primero, una denuncia local, en Choluteca. Nada. Entonces, se sube un escalón, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y después de años de investigación de la Comisión, el caso llega a la cima, la Corte Interamericana. Como ven, es un camino largo. Cada paso es un filtro. Y aquí hay un cambio fundamental. La Comisión toma el rol de la Fiscalía. Esto es importantísimo, porque ya no es una familia luchando sola contra todo un aparato estatal. Ahora es un organismo internacional acusando formalmente a un Estado. ¿De qué? De violar derechos tan básicos como el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal. Las apuestas de repente subieron al máximo. Pero, ¿qué hizo Honduras frente a estas acusaciones tan graves? Bueno, en lugar de discutir el fondo del asunto, eligieron una estrategia diferente. Construyeron un muro. Exactamente eso. En vez de hablar de la desaparición, el gobierno hondureño se enfocó en el procedimiento. Levantaron lo que en derecho se llaman excepciones preliminares, que en español sencillo es algo como, mire corte, no vamos a discutir si lo hicimos o no. Lo que decimos es que todo el proceso para llegar hasta aquí está mal hecho, y por lo tanto el caso debería tirarse a la basura. Es una jugada para frenar el juicio en seco antes de que siquiera empiece. Y este es el muro, ladrillo por ladrillo. 6 argumentos, uno más técnico que el otro. Que si no hubo declaración formal de admisibilidad, que si se saltaron la solución amistosa, que faltó una investigación en el lugar, en fin, una serie de puntos diseñados para una sola cosa, invalidar el proceso. De repente, la Corte se encontró en una posición extraña. Ya no estaba por juzgar una desaparición, sino que tenía que defender su propio procedimiento. A ver cómo respondieron a esto. Y ahora viene lo bueno. Veamos cómo la Corte fue desarmando este muro, argumento por argumento. El primer punto de Honduras fue súper formal. Básicamente dijeron, oigan, a la comisión se le olvidó un papelito. Nunca declararon formalmente que el caso era admisible. La respuesta de la Corte fue, pues de una lógica aplastante. A ver, si se está tramitando un caso, si se le está dando seguimiento, es porque obviamente se considera admisible. Solo haría falta un papel formal para decir lo contrario, para declararlo inadmisible. Un punto sutil pero demoledor. Así que, primera objeción, desestimada. Segundo argumento. Honduras reclamó que la comisión tenía la obligación de buscar primero una solución amistosa, o sea, una negociación. Y aquí la Corte vuelve a usar la lógica. Dice, un momento, ¿cómo se supone que vamos a tener una negociación amistosa sobre una desaparición forzada cuando el Estado está negando tener algo que ver? Sería absurdo. Por lo tanto, ese procedimiento es una opción, una herramienta, pero de ninguna manera es obligatorio en un caso como este. Segunda objeción, desestimada.
Luego, Honduras junta otras 2 quejas. Que la comisión no hizo una investigación in loco, o sea, en el lugar de los hechos, y que tampoco hizo una audiencia previa para revisar todo. Y una vez más la Corte le recuerda a Honduras cómo funciona el sistema. Esas cosas, la investigación en el lugar, la audiencia, son herramientas que la comisión tiene en su caja. Las usa si cree que son necesarias. No son una lista de requisitos obligatorios que hay que tachar en cada caso. El procedimiento, dice la Corte, fue correcto. Para este punto el muro de Honduras ya se veía con bastantes grietas. Pero todavía quedaba una carta fuerte. El argumento final de Honduras. Y este sí que era el más peligroso de todos. Y la pregunta es esta. ¿La familia realmente agotó todas las opciones legales dentro de Honduras? Esta es la objeción clásica en el derecho internacional, y es la más poderosa. Si la Corte dice no agotaron los recursos, el caso se acaba ahí mismo, fin de la historia. Y tiene sentido, ¿no? El principio dice que antes de ir a un tribunal internacional hay que intentar resolverlo en el propio país. La justicia internacional es como el último salvavidas, no el primer bote al que se sube uno. La gran pregunta aquí no es solo si se intentó, sino ¿servía de algo intentarlo? Y aquí vemos el choque de trenes. Honduras dice, la familia no usó todos los recursos, así que el caso debe desestimarse. Simple. Pero la Corte hace algo genial. Dice, esperen un momento, no podemos saber si los recursos se agotaron si no sabemos primero si esos recursos eran efectivos. O sea, ¿de verdad servían para algo? Y analizar eso, analizar si había justicia real en Honduras, eso es el fondo del caso. Así que la Corte no desestima la objeción, sino que la absorbe. Dice, ok, vamos a discutir esto, pero como parte del juicio principal. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la importancia de esta primera gran batalla legal? Y esta frase de la sentencia es oro puro. Es básicamente la Corte declarando su filosofía. Lo que dice es que en la justicia internacional no se puede dar la misma importancia a los formalismos que en el derecho de un país. En otras palabras, la búsqueda de la justicia para la víctima está por encima de los tecnicismos y el papeleo. La sustancia le gana a la forma. Al final del día, al derribar ese muro procesal, la Corte logró algo fundamental. Aseguró que el caso de Saúl Godínez Cruz iba a ser escuchado. Dejó claro que la justicia internacional es un escudo real, una salvaguarda, no un simple trámite burocrático. Se abrió la puerta para, por fin, hablar del fondo y buscar la verdad. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Cuando las leyes de un país se quedan cortas, cuando no dan respuestas, ¿cuál es el deber de una corte internacional? El caso Godínez Cruz nos demostró que no se trata solo de una persona desaparecida, se trata del papel de la justicia como el último refugio cuando todo lo demás ha fallado.